Muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Una vez más aquí, teniendo el gusto de platicar con ustedes en un capítulo más de Ciencia Ciudadana. Democracia y yo, saludamos, con mucho gusto los saludamos. Bien, recordarán ustedes que en el capítulo anterior estábamos pues platicando acerca de una respuesta que yo le dirigí al licenciado Basilio González Núñez, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con motivo de una respuesta que a su vez él me dirigió a mí, derivada de un escrito, una carta que yo le dirigí al actual presidente Enrique Peña Nieto, por ahí de octubre del año pasado, cuando él entonces era presidente electo. Y en esa carta que le dirigí a Enrique Peña Nieto, pues yo le manifestaba mi inquietud por la aprobación o el beneplácito que él manifestó acerca de la publicación de la reforma laboral o de la iniciativa de reforma laboral que había dirigido Felipe Calderón Hinojosa. Yo lo cuestionaba, señor Peña Nieto, pues esta reforma laboral que abarata la contratación y los despidos, en suma, reduce los ingresos de los trabajadores, ¿no va a afectar el cumplimiento de su campaña de voy a hacer que ganes más por tu trabajo? Yo pienso que sí. No solamente lo cuestioné al respecto, sino que además en esa carta le hice la propuesta de mejorar los salarios mínimos, es decir, complementar dicha reforma laboral con una mejora en los salarios mínimos, un aumento de emergencia, más un mecanismo que con el paso del tiempo lo llevara a elevar su valor para que pudiera comprar por lo menos la canasta básica, lo cual hoy no puede hacer el salario mínimo, y que además se mejorara el reparto de utilidades. Bien, sobre esa carta, el licenciado González, el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, me contestó por ahí del mes pasado de que pues esto no era posible. A ver, aquí tengo la fecha. Sí, no, perdón, en el mes de enero me contestó que en resumen, que pues no era facultad del presidente elevar los salarios mínimos, es decir, decretar aumentos o hacerlo por decreto, dicho en otras palabras, pues que estaría quebrantando el Estado de Derecho. También nos decía que para que pudiera ocurrir una mejora en los salarios de los trabajadores, lo que tenía que suceder es que por lo menos en un lapso de 10 años hubiera un alto crecimiento económico, alto crecimiento de la productividad y baja tasa de inflación. Y que en consecuencia el presidente Peña Nieto, para cumplir su promesa de voy a hacer que ganes más por tu trabajo, lo que estaba haciendo era llevar a cabo acciones para que se dieran estas condiciones macroeconómicas favorables, es decir, alto crecimiento económico, alto crecimiento de la productividad y baja tasa de inflación. En su respuesta, el señor González me dice que es evidente esta estrategia, nos dice, a través de los compromisos y acciones que en los 2 primeros meses de gobierno se han venido llevando a la práctica. Bueno, en el mismo capítulo anterior analizamos el punto 1, no es facultad del Ejecutivo aumentar los salarios mínimos ni modificar el reparto de utilidades por decreto, lo cual estamos de acuerdo. Yo respondí que simple y sencillamente lo que estaba pidiendo era su intervención para que de la misma forma como modificamos la ley para perjudicar a los trabajadores, bueno, pues ahora la modificáramos para darles un beneficio, y eso no quebranta el Estado de Derecho. Nos pasamos al segundo punto, en el que nos dice que se necesitan 10 años de condiciones macroeconómicas favorables, que son concretamente crecimiento del PIB y crecimiento de la productividad. Ya en el capítulo anterior yo cuestionaba, caray, necesitamos 10 años, pues entonces el señor Peña Nieto no nos podía haber prometido que iba a hacer que ganáramos más por nuestro trabajo, puesto que se necesitaban 10 años de estas condiciones para que eso sucediera, y él nomás tiene 6 para gobernar. Pues entonces en todo caso lo honesto hubiera sido decirnos, voy a establecer las condiciones para que después de mi sexenio se logre que ganes más por tu trabajo, siempre y cuando mi sucesor siga mis lineamientos o mis pasos, mejor dicho. Bien, creo que no hubo honestidad, o a lo mejor ni sabía que se necesitaban 10 años, ¿no? Y entonces en consecuencia pues no había ni propuesta, que realmente es lo que yo creo. No había propuesta y creo que no la hay ahora. Es decir, no hay plan, no hay estrategia para hacer que los mexicanos ganemos más por nuestro trabajo. Y haciendo a un lado lo del plazo, los 10 años, ¿será verdad que se necesita alto crecimiento económico y alta productividad
para que los salarios se puedan incrementar. De la baja tasa de inflación ni hablamos, porque esta no incide en un aumento de los salarios, simple y sencillamente no perjudica su poder adquisitivo. Eso es claro, entonces de eso no discutimos. Pero los otros dos factores, de verdad tienen que tener altos crecimientos. Él nos dice, para, digamos, reforzar su afirmación, nos dice, si lo anterior no se logra, es decir, estos altos crecimientos, no habrá forma de que los salarios se incrementen y mejoren de manera sostenida. Basta ver en el mundo a los países que han logrado los niveles de salarios más altos y las mejores condiciones de vida para sus habitantes. Basta ver en el mundo a estos países. Bien, ¿qué países son? No me lo dijo. Entonces, pues yo me di a la tarea de averiguarlo. ¿Cuáles serían esos países? Los países que tengan más alto nivel de vida de sus habitantes. Bueno, según las clasificaciones internacionales, pues nos dicen que esos países serían los que tuvieran el índice de desarrollo humano más alto. ¿Y qué creen? Pues encontré que de los 15 primeros países, o sea, los que tienen más alto nivel de vida a sus habitantes, pues los 12 primeros, que son miembros de la OCDE, bueno, es más, los 14 primeros, que casi todos son miembros de la OCDE, por ahí alguno no, ninguno tiene un crecimiento del PIB mayor al 3.5% en promedio en los últimos 14 años, ni de la productividad mayor al 1.4%. Por ahí aparece en el lugar 15 Corea del Sur, que ese sí tiene crecimiento del PIB y de la productividad mayor al 5 y 3% respectivamente, ese es el único, pero se ubica hasta el 15º lugar. Los otros 14 no tienen esos crecimientos. Luego entonces, ¿cómo hicieron para lograr ese alto nivel de vida de sus habitantes? No cumplieron estas dos condiciones que nos dice el señor Basilio González, que son indispensables para que se puedan aumentar los salarios. Habría que preguntarles a ellos, pues, ¿cómo lo hicieron? ¿No? Vamos ahora, ok, por ahí no encontramos la respuesta de que, o mejor dicho, de esta manera no se confirma que se necesite un alto crecimiento económico y de la productividad para que haya crecimiento de los salarios. Hay 12 países que no han tenido sus crecimientos y su nivel de vida de sus habitantes es de los más altos del mundo. Bien, vamos entonces ahora por el otro lado. ¿Quiénes sí han tenido alto crecimiento económico y de la productividad en los últimos 14 años, según cifras de la OCDE? Pues nos dice que los únicos, o vamos a empezar, mejor dicho, por los que han tenido un crecimiento económico mayor al 5%, que el señor Basilio González señala como deseable, y son China, India, Indonesia, Rusia, Eslovaquia y Corea del Sur. Esos son los únicos 6 países que han tenido un crecimiento de mayor al 5% en los últimos 14 años, en promedio. Bien, y ahora, de estos 6, ¿cuáles han tenido también al mismo tiempo un alto crecimiento de la productividad? Pues de los 6 nada más 2, Eslovaquia y Corea del Sur. Bien, eso si tomamos un 5% y 3%. Luego entonces es muy difícil que se den los dos factores, ¿no? Y nosotros estamos aspirando a ello para poder aumentar los salarios. Híjole, pues entonces se pone difícil, porque solo 2 países, yo me atrevería a decir de todo el mundo, porque aunque la estadística no la saqué de todo el planeta, sino nada más de los que conforman la OCDE, bueno, pues en esta agrupación están los países más desarrollados. Entonces yo creo que sí podemos decir que solo 2 países en el mundo, Eslovaquia y Corea del Sur, en los últimos 14 años han tenido un crecimiento del PIB mayor al 5% y de la productividad mayor al 3%. Bien, entonces estos 2 países debería de irles muy bien en cuanto a sueldos, ¿no? Esto es lo que nos dice. Vamos a ver el crecimiento de sus salarios en los últimos 5 años, que son los datos que me proporcionan o que nos proporciona la OCDE. Y nos dice que Eslovaquia y Corea del Sur presentan crecimientos de los salarios en los últimos 5 años muy pobres. Por ejemplo, Corea del Sur, 0.14% trimestral. Eslovaquia, 0.28% trimestral. Si lo comparamos, por ejemplo, contra
el que más ha tenido crecimiento de estos 6 países, que ya dijimos cuáles son: Eslovaquia, Corea del Sur, Turquía, Chile, Polonia y Estonia, que son 4 que se agregarían si bajamos el crecimiento del PIB a 4% y de la productividad al 2%. Bueno, de todos esos, pues solo Polonia tiene un 0.73% de crecimiento de los salarios, que es más o menos respetable. De hecho, ¿quiénes son los que más han aumentado los salarios? Pues ahí les va, según la OCDE: Noruega, Luxemburgo, Finlandia, Nueva Zelanda, Australia y Polonia, que es el que mencionábamos hace rato. Polonia en 6º lugar, porque ese es el orden. Y de todos estos, bueno, para empezar, ninguno de los 6 que más han incrementado sus salarios, ninguno tiene un crecimiento del PIB superior al 5% y de la productividad del 3%. Si acaso Polonia es el único de los 6 y sus crecimientos son del 4% y del 2% respectivamente. 2% de productividad, 4% del PIB. Solo Polonia. Los otros 5 no superan un promedio del 3.9% anual como crecimiento del PIB y del 0.91% de la productividad. No lo superan. Luego entonces, ¿cómo pudieron subir sus salarios con esos crecimientos del PIB y de la productividad, digamos, medianos? Nada espectaculares. Es más, podemos afirmar, y fíjese, señor González, qué interesante está esto, que México tiene crecimientos superiores en PIB y productividad a Nueva Zelanda y Noruega, y sin embargo, pues estamos muy lejos de crecer nuestros salarios como ellos lo han hecho. Es más, Noruega es el país número 1 en crecimiento de salarios, en índice de desarrollo humano, en equidad en la distribución de la riqueza, y tiene crecimientos del PIB y de la productividad en los últimos 14 años más bajos que México. Mi conclusión, perdón, señor González, es que no basta con decir que basta a ver a los países que han logrado más alto desarrollo. La verdad es que no basta. La prueba está de que no hay una relación directa entre estos crecimientos para que por default se dé un crecimiento de los salarios. Las pruebas aquí están. Eso no sucede por default. Y bien, si esto no sucede por default, nos dice, pues entonces podemos llegar a la conclusión, de que si nosotros estamos pensando que ese es el camino, y si nuestro gobierno así lo está pensando, estamos perdiendo el tiempo. Creo que se comprueba claramente que no hay un plan para hacer que los mexicanos ganemos más por nuestro trabajo. Seguirán vendiéndonos espejitos, como el famoso Pacto por México, que no son más que fuegos artificiales, porque no es otra cosa más que un elemento demagógico. Seguirán diciéndonos pues cosas que son realmente promesas, que si la reforma laboral, que la educativa, que nos va a traer beneficios que no pasan de ser promesas, y nosotros seguiremos como siempre cayendo, y no como siempre, como en los últimos años, los últimos sexenios, cayendo en el tobogán que nos lleva hacia la pobreza, una pobreza creciente cada vez más alarmante. Esa es la realidad. ¿Cómo lo vamos a parar? Esa es la propuesta que yo tengo. Dejémonos ya de hacer caso de teorías que, pues en el plano teórico exactamente, perdón la redundancia, pues suenan muy bonitas, y decir que la alta productividad y crecimiento económico van a traer más riqueza al país, ¿sí? En la teoría suena muy bien, y aun cuando trajeran más riqueza al país, esto no quiere decir que se abatiría la pobreza, puesto que el problema de México, y lo he dicho ya muchas veces, y está en mi libro, está en mi propuesta, es la inequidad en la distribución de esa riqueza. Ese es el punto a resolver. Olvidémonos de espejitos. El punto a resolver es que la riqueza que se produce se distribuya mejor entre los mexicanos. Y por el último punto, que es evidente las acciones que está siguiendo el presidente para que se den estas condiciones macroeconómicas favorables, no me dice cuáles son. Yo supongo que son la reforma laboral y la reforma educativa.
Pero ok, de eso hablamos en el próximo capítulo. Por el día de hoy les agradezco muchísimo su atención. Seguimos en contacto. Democracia y yo nos despedimos. Hasta la próxima.